El coleccionista e historiador Eloy Cepero, en el Factor Brown. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, y como es viernes está con nosotros Rafael Horizondo. Rafael, buenas noches a ti. Muy buenas noches. Oye, y hoy tenemos un programa muy especial, un programa lleno de recuerdos musicales de la Cuba de ayer, y lo vamos a hacer a través de los archivos personales de un hombre que con mucho cariño, con muchísimo cariño, con mucha pasión ha estado recopilando toda la música cubana de todos los tiempos. Hablamos del musicólogo Eloy Cepero. Buenas noches, Eloy, gracias por estar con ustedes. Y con mucha tenacidad. Eloy, ¿cuándo comenzaste a coleccionar música cubana? Creo que eres muy niño allá en Pinar del Río. Bueno, en Cuba sí, pero aquí la colección empezó aquí con... Tú sabes que yo vine en la Operación Pedro Pan y me crió un americano, mis dos hermanos y a mí. Y entonces me dijo, ¿qué te gusta hacer a ti? A mí me gusta tocar la música cubana, me regaló... ¿En qué año fue eso? En el año 62. 62. Y entonces me regaló mi primera tumbadora y entonces me gusta la música, entonces me regaló el primer disco de Javier Cugat. Me dijo, tú y yo vamos a empezar a coleccionar aquí para que puedas restablecer tu colección. Javier Cugat era catalán, criado en Cuba, ¿no? Llegó a Cuba a los 7 años y entonces se graduó de la escuela de música en Cuba y vino a los Estados Unidos en los años 20 y es el primero que lleva la música cubana. Sí, llegó a ser una figura primerísima en este país. Sí, y después Carmen Miranda, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Carmen Miranda? Sí. Ahí yo tengo unos vídeos que les traje de los planes de ella Weekend en Havana. Imagínate tú cuántas películas saca Carmen Miranda con Javier Cugat. Entonces ahí fue cuando empecé y hoy en día tengo 20.000 long planes. 20.000 LPs de vinil. De como vinil esto, todo, sí. Y es muy bueno porque no solo que puedes conservar la música, sino que la puedo convertir a CD cuando tengo que hacer algún programa. Eso, Eloy, esos 20.000 long play es de música estrictamente cubano, también cubano y latinoamericana. No, 95% cubano y un 5% latinoamericana, porque todos los grandes intérpretes y músicos latinoamericanos yo también los colecciono, y incluyendo la música negra americana de afro, que tuvo tanto impacto en la música cubana, como la música cubana que es precursora de jazz con la contradanza cubana, el ragtime y los blues, es lo que trae la... ¿Cuántos géneros de música cubana se reconocen? Hay 33, habían 30, acaban de descubrir en Cuba el kiribá, el nengón y el changüí, que todos los tres son precursores del son. El changüí es de Guantánamo. De Guantánamo. sé. Y los demás, el kiribá también, y los demás que son, que tú me dijiste, esos nombres raros y no lo el kiribá, que es de Guantánamo también, el nengón, que viene de Guantánamo, que se convierte en changüí, y el changüí es precursor del son. Mi mujer está muy orgullosa, mi mujer es guantanamera, así que... No, Guantánamo da tremendos músicos. Que por cierto, la Guantanamera es una de las canciones cubanas más famosas. Que no tiene autor. Que no tiene autor. No tiene autor. Joséito Fernández Joséito lo que hizo fue que le sacó la estrofa. Ajá. La persona que escribió la música de la Guantanamera no sabemos quién es. Porque lo que sucede es que la Guantanamera, tú eras muy niño, a lo mejor ni habías nacido, y tú tampoco, pero el suceso del día, un suceso criminal, lo hacían en tipo de verso, y entonces era el ritmo de la Guantanamera, pero la Guantanamera no tiene letra, en definitiva. Sí, entonces la parte grande viene Julián Orbón en los años 40, con el movimiento de renovación musical, le agrega las estrofas de Martí a la Guantanamera. Bueno, y entonces la cogen los Sandpiper aquí y la llevaron los versos de sencillos de Martí. Y Pete Seeger también. Lo vieron mucho. Eso pegó y hoy en día es un himno cubano en el mundo. De los long play que tú tienes, Eloy, ¿cuál es el más antiguo, el más viejo de los que el más antiguo yo creo que es... ¿De qué edad? Bueno, el más antiguo que yo tengo es de 1900... están arriba, lo llevaron para tirarlo en el screen, del 1907. ¿1907? 7, el long play más antiguo, sí. ¿Tú tienes un long play de 1907? Sí, porque eran unos cilindros que lo llevaron después a CD. Que el más antiguo que tengo es 1898, que es de Charlie Herrera. ¿Y ya se grababa en Cuba o no, se grabó en los Estados Unidos. ¿Tenía que viajar fuera? Sí, fuera. Alfredo Yadrier y Charlie Herrera la cantó. ¿Y qué número es ese, el más antiguo? Bueno, ahí lo tenemos, si lo quieres poner, se lo podemos ir a la cabina que lo ponga. ¿Cómo que se llama? Se llama La Paloma. La Paloma, vamos a ver si tenemos ese. Es el primerito de Alfredo Yadrier, para que venga. No tiene que ver nada de la paloma mexicana, ¿no? Ahí va la paloma, ahí va la paloma, vamos a ver. A volar la paloma. La paloma no. Vamos a darle el tiempo que salga la paloma. Cuando la paloma levante vuelo, ahí va la paloma.
Eso es una... Cuando salí de La Habana. Eso es clásico. El primer hit que se conoce de Cuba. Esa es la canción. Era español, pero vivía en Cuba. Esa es la canción preferida del emperador Maximiliano de Austria, La Paloma. ¿Estás cantando tú? No, tú estás cantando. Oye, ¿y cómo es que comienza la música cubana que hoy día es conocida en todo el mundo a salir de la isla y a conocer internacionalmente? Ok, ya más o menos, mira, lleno. Internacionalmente en los años 30. Bueno, en los Estados Unidos, en el año, Don Aspiazo, en el año 1930, trae El Manicero con Rita Montaner y la única. Y trajo un combo aquí que grabaron, salieron, se presentaron y la canción llegó en los primeros lugares. Te hicieron una película que se llama Rumba, que yo tengo copia de ella. Sí. Y entonces eso fue por el mundo entero. El Manicero, que es de Moisés Simón. De Moisés Simón, sí. Oye, déjame hacerte una pregunta, a ver si es verdad lo que me han contado a mí, yo no sé. A mí me dicen, Moisés Simón era judío. Era de descendencia judía, igual que Jorge Ackerman. Bueno, entonces me han contado a mí, no sé si esto es leyenda o es una historia verídica, que él viaja a Francia y cuando los nazis ocupan Francia, él está en Francia y que pasó un tiempo en un campo de concentración. ¿Eso es verdad? Bueno, yo esa anécdota no la conozco, es posible. Porque todas las investigaciones que he hecho ella no me he tropezado con esa anécdota, pero es posible. No, si fuera... Yo lo dudo porque él nació en el siglo pasado y probablemente murió alrededor de los años 30. Entonces... Tú sabes, no creo que era... Y escribió otras canciones. Sí, Marta, de Gran Marta, Capullito. Esa también es de Moisés Simón. Moisés Simón, también una de las grandes. Sí, un gran... Y además eso fue Moisés Simón fue también socio de Javier Cugat. Ellos tocaron juntos, sí. O dime otra cosa, díselo a la audiencia. Tú además de coleccionista de discos, sobre todo cubanos, eres coleccionista de libros sobre música cubana y tienes unos cuantos, creo. Tengo como 80 libros que me han mandado hasta de Cuba. Yo tengo todos los Cuba Musical de 1929, que es un clásico. Después la música en Cuba. La música popular en Cuba de Emilio Grenet, que es una primera antología. ¿Algo de Eliseo Grenet? Sí, hermano de Eliseo. Sí, fue el primero que escribió la música popular, la llevó en contexto antes que Alejo Carpentier, que la llevó en el 43. Oye, y de esos 33 géneros reconocidos de música que nace en Cuba, ¿cuáles son los más famosos? Bueno, más famoso yo creo que es el son. El son. Es por sí el más importante porque el son es el primero que divulga, primero es el padre, es la base de la salsa. Una salsa, como le llaman hoy en día, es un 70% música cubana, son y guaracha, compuesto con música de influencia de otros países como la bomba y la plena de Puerto Rico, el merengue, el jazz americano que compone la otra. Eso es lo que es la base. ¿Y el son nace donde? ¿En Oriente? Nace en Oriente. ¿En Santiago nace? En Santiago de Cuba, igual que el bolero. El bolero nace en Santiago de Cuba también, con los grandes trovadores cubanos que nacen todos en Santiago de Cuba. ¿Y el danzón es de Matanza? En Matanza, sí. El danzón, 1789. Okay. ¿Sí? Miguel Faid de Pérez escribió Las alturas de Simpson en 1789. ¿Las alturas de Simpson? Sí. ¿En qué año? En el 1789. ¿Qué vamos a escuchar, director? ¿Me dijiste? La Sonora Matancera. ¿Tú la Sonora Matancera? Sí, entonces después Aniceto Díaz, en el 1929, le agrega una sección de son, porque lo que pasa es que el danzón per sí, como lo conocíamos antes, era muy slow, y entonces al introducirle el son, su movimiento de tanta cadencia y de tanto ritmo, los escritores de danzón como Silvio Contreras decidió eso es... ¿Qué tenemos aquí? Mira, esa es la Sonora, con Celi. Esa Celia Vamos a escucharlo un momentito. Final de Río. Hay un día que a Dios no pida que te bendiga plena de amor. Final del río, que lindo eres, de Guanajay hasta Guane. Y la ternura de tus mujeres, ay, pero quita pesares. Ay, yo me voy a final. Ese es uno de los primeros hits de Celia Cruz.
Sí, la madre de ella era de Pinar del Río, no la compuso ella, pero ella la llevó y después Tito Gómez la llevó en los primeros lugares con la Riverside. Tenemos que advertir que el caballero es pinareño. Yo soy de Bahía Honda en Pinar del Río. Y ahí vimos a Rogelio y a Caíto. Y a Caíto en las maracas, Rogelio en la guitarra. Por cierto, Rogelio murió aquí en el exilio, siendo el músico principal de la... Tú me permites, en tira comerciales, decirle a nuestros amigos televidentes que llamen a sus amigos y díganle que disfruten de este programa. Bueno, y vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya están muertos. Bueno, yo espero que ustedes estén disfrutando de este programa tanto como estamos disfrutando Ricardo Brown y un servidor. Y a usted avísale, hay tiempo, a sus amigos, a sus familiares, de que pongan este canal a esta hora para que disfruten de lo que nos está trayendo Eloy Cepero. Eloy Cepero es el coleccionista más importante de música cubana, yo creo que en Estados Unidos. No sé si me estoy arriesgando a decir eso. No, pero el segundo, porque yo te diría como el segundo y el tercero, porque el más importante es Cristóbal Díaz Ayala, que vive en Puerto Rico. Lo entrevisté en una ocasión. Tremendo, y cada vez que yo tengo una pregunta lo llamo a él. Eres el padre, el gurú de la música cubana. Lo que pasa es que yo soy uno de sus fieles seguidores y amigos del personal. Bueno, y entonces hay otro, porque eres el segundo o el tercero. Tienes al doctor Reyes también, que es un gran coleccionista. Sí, exactamente. Muy buen coleccionista, que también colecciona música española. Yo me he concentrado más en la música cubana y algo de América Latina. Claro. Oye, el bolero surge, mucha gente cree que el bolero es de otros países y se hacen muy buenos boleros, hay excelentes compositores y Puerto Rico y... el bolero nació en Santiago de Cuba. Sí, por Pepe Sánchez. Tristeza, 1885. ¿Cuál fue el primer bolero que se compuso en Cuba? Tristeza. Que lo han grabado mucha gente. ¿Cómo dice? ¿Tú lo puedes cantar? Bueno, no me lo sé. ¿No vas a cantar ahora? Hoy no voy a cantar, pero se llama Tristeza. Y entonces los grandes trovadores como Cindo Garay, Patricio Gallaga, que era camagüeyano, Eusebio de Fin, que era de La Villa, tienes a ¿cómo se llama? El de Aurora. Vaya Aurora, te ha llevado al abandono. Que es también de La Villa, tienes a Rosendo Ruiz, de los grandes compositores de esa época que sacan. Lo que pasa es que la gente cree que el bolero es mexicano, porque porque antes los grandes compositores de bolero eran guitarristas, y el primero que se atrevió fue Agustín Lara, que se escribió, empezó a tocar el bolero en piano, Entonces los demás pianistas cubanos en los 40 y los 50 empezaron a tocar el bolero en piano. Oye, había una división entre ellos, que ellos le llamaban a esta gente, le decían la gente que tocaba en guitarra. El pianista era más sofisticado, porque era gente que tenía más poder económico. Entonces, José Antonio Méndez, cuando va a México en el 53, que lleva Tú me acostumbraste, y lo graba, lo recoge todos los grandes compositores de México y sacan unos boleros espectaculares. Eloy, ¿se puede hablar de una salsa romántica? Bueno, sí, la salsa romántica es lo que aquí en los años 80 empezaron a llamarle a aquellos boleros que se le daba un poquito de tempo acelerado, empezaron a llamar salsa romántica. Pero la salsa romántica la crea, ahí la tienes. Ahí tiene. Arsenio Rodríguez. ¿De qué año? Este es el año 50. 1950. No, 1950. Sí, 1950, ¿verdad? Vamos a escuchar. Escucha qué belleza. ¿Quién soy? Escucha el 3 El que ayer reía, el que ayer decía que por ti no sufriría. ¿Quién canta? Bueno, él tenía un grupo de cantantes, entre ellos estaba Miguelito, ¿no? Con un conjunto. y un muchacho de apellido Skull, que era también un cantante, eran 2 o 3. ¿Quién dirías tú que ha sido el músico popular más importante? Bueno, yo personalmente creo que es Arsenio Rodríguez. Más que Benny Moré. Sí, porque Benny Moré era cantante, este es músico. La importancia de Arsenio Rodríguez, que coge los famosos sextetos, que después se convirtieron en septetos, cuando le agrega una trompeta y lo lleve a estilo de conjunto. Le agrega la tumbadora, 2 trompetas, que antes había una sola, y entonces el piano, y el 3, que el 3 en sí es un piano chiquito. Entonces ya es un conjunto ya. Ya es un conjunto de 8, y entonces al Arsenio hacer ese formato, la Sonora Matancera, que también era
un sexteto, hace lo mismo y lo empieza a seguir todo el mundo. Comenzó como un septeto la Sonora Matancera. Los grandes conjuntos negros y blancos. Y fue el conjunto más famoso de Cuba, la Sonora Matancera. Sí. Pero Arsenio para mí es el músico más importante porque es el que lleva a conjunto la música cubana y sobre todo el bolero lo divulga por toda la isla. Y como cantante popular, definitivamente Benny Moré. Hay tres que son Benny Moré, Celia Cruz y Olga Guillón el bolero. Esos son los tres. Al lado de esa gente no hay nadie. Todo lo demás está por abajo. ¿Qué me dices de Adiós Carmelina? Adiós Carmelina, bueno, es... Adiós Carmelina. Yo te lo traje para que ustedes vean lo que era. La gente le amaban la salsa, lo que es la salsa americana. Ahí vas a ver, tocada en el año 50. Adiós Carmelina. ¿Y quién es este? Arsenio también. Arsenio también. Eso es lo que es una salsa de hoy en día. Una guaracha. Una guaracha. Una guaracha son. En La Habana soy motorista y en Matanza soy fogonero. ¿De qué año? En el 50. Óyelo un poquito más para que la gente. Para que oigan el 3 de Arsenio. El 3 es un instrumento cubano. Cubano, netamente cubano, nacido en Cuba. Sí, porque el 4 es de Venezuela y es puertorriqueño. Y el 5 de Venezuela. Dime adiós, adiós, Carmelina, ya me voy con mi son habanero. ¿Y eso lo compone Arsenio Rodríguez en Nueva York o en, No, en Cuba. Arsenio va a Nueva York en el 53 cuando trata de operarse. de la vista? Entonces, de la vista, porque le dijeron que había buenos cirujanos. Viene aquí y le dejan junto a Félix Chapotín. Hay que decir recordar que Arsenio era ciego. Exactamente, pero Arsenio lo que hace es que viene a los Estados Unidos y entonces trae lo que le llamaba el diablo. Era lo que también es el precursor del mambo, de Pérez Prado. Y entonces... Explícame eso, ¿cómo el diablo? Sí, el diablo era una manera de tocar él le llama, en algunos le dicen el mambeo, otros le llaman el diablo. Y bueno, porque esa es la ritmática. Exactamente. La ritmática del guaguancó cantado que lleva Arsenio a los Estados Unidos, que lo sigue todo el mundo. Después de, cuando Arsenio viene en el 53, cambia la música americana. ¿Y quién desarrolla el mambo? ¿No fue Cachao, Israel López? El primer mambo lo escribió Orestes. Orestes López, el hermano de Cachao, junto con Cachao. Que se llama Israel. Y eran 4, y entonces tienes a Jesús, que también era miembro de la orquesta, y Coralia, que era violinista también de... Ellos crean, Orestes escribe mambo, y yo le preguntaba a Cachao, que dice que ellos, después que ellos, los 4 eran tremendos compositores, hacían una pieza, todos ellos contribuían para mejorarla. Entonces escribe una pieza mambo, que la gente, pero era un danzón, le llamaban el danzón mambo, pero verdaderamente el que internacionaliza el mambo es Pérez Prado. Es Pérez Prado. Claro, esta gente lo que crearon una canción. Foca. Y Alcaño, entre los músicos más importantes de Cuba, Alcaño es el hombre, la música cubana se dice antes de Alcaño y después de Alcaño. Alcaño y sus maravillas. En el año 37 funda la orquesta de Alcaño y sus maravillas, cogiendo la orquesta y movilizándola, empieza lo que se llama el nuevo ritmo, que es el precursor de cha-cha-cha y después del mambo. Sí. ¿Tenemos algo de mambo, director? No trajimos nada en ese sentido, pero estoy esperando los CD que no me lo han traído todavía. Oye, y la charanga surge del danzón, ¿no? La charanga viene, exactamente, la charanga es la charanga francesa, que entra a Cuba por mediación de Haití. Cuando la revolución de Toussaint Louverture en 1804. Entonces todos los músicos, los terratenientes o los dueños de esta traen a sus músicos con ellos y traen lo que se llama las charangas francesas. ¿Se llama charangue? La charanga francesa, que consiste de un violín, la flauta y el cello. Y el instrumento, los timbales, ¿dónde son originales de Cuba. Eso es de Cuba. Es de Cuba, sí. O sea, y la tumbadora lo está usando todo el mundo. La tumbadora, todo eso viene, bueno, de África, pero... Afrocubano. Es afrocubano, sí, pero igual que los bongoses es original de Cuba. En África no habían bongoses, eso... Y el güiro supongo que también sería igual. El güiro era más bien de los indios. Los indios ya tenían güiro porque hacían... Sí, es de la güira. De la clave también. Y la clave también. ¿Y las maracas son un instrumento indio o africano? No, indio. Lo que pasa es que instrumentos indios que lo llevan, los cogen los negros cubanos y lo ponen a gozar con la música de nosotros junto con los tambores. O sea que ahí entonces en toda esa música hay una mezcla de lo europeo. Exactamente. Bueno, para que tenga... De lo indígena de todo. Y de lo africano. Para que tenga una idea, la contradanza viene de Europa, viene de Inglaterra como country dance. Pasa a Francia, de Francia pasa a Cuba por mediación de Haití. Mira, country dance, contradanza, ¿verdad? Sí. Que sí. Y entonces pasa a España, pero España viene a Cuba muy híbrida. Entonces le ponen la ritmática cubana.
Entonces tú ves las primeras contradanzas de Saumel y después de Ignacio, las danzas de Cervantes, y ya tú ves como la música cubana empieza no solo a influenciar a Cuba, empieza a influenciar a Estados Unidos cuando lo traen los hermanos míos, y los hermanos Palau lo llevan a New Orleans, y entonces ya son precursores del son. Lo llevan, la habanera pasa para Argentina y se convierte en el tango. Vamos a dejarlo ahí un momentico, Eloy. Vamos a un corte y enseguida regresamos con este programa que, repito, será del agrado de todos ustedes que están disfrutando la música cubana legítima. Oye, acá con ¿dónde están los tapes que me iban a traer? Seguimos viendo El Factor Brown. Por ahí tenemos un poquito de la legendaria Orquesta Aragón, un ritmo un poco moderno. Con rock and roll. Sí, eso es cuando, bueno, ejemplo. ¿De cuándo es esto? Esto es de los años 50, cuando el rock and roll entra en vigor en Cuba. Y la Sonora Matancera también empezó a tocar rock and roll. Bueno, y estamos conversando con el historiador, el musicólogo Eloy Cepero. La Orquesta Aragón de Cienfuegos. Sí, se fundó en el 39 y en los años, en el año 46 asume la orquesta este muchacho Rafael Lai, que con el entusiasmo de Jorrín, que había creado el cha-cha-cha, se une al ritmo de cha-cha-cha y llegó a ser la mejor orquesta en Cuba de Rafael Lai era de ascendencia china, ¿no? No era medio chino, ¿no? Era negro. Y la otra competencia de Aragón era Fajardo. Fajardo, que era de Pinar del Río. Y sus estrellas. Sí, pero Fajardo sale ya después en el año 53, ya el Aragón desde el 46 ya estaba, pero se hace famosa después de la orquesta americana. Pero Fajardo hace algo que yo recuerdo muy bien, que es que lleva la música cubana a Japón. Exactamente. Y se exilan en Japón. Sí. Sí, se exilian en Japón. La orquesta regresa a Cuba y se hace cargo Félix Reina, el violinista, el compositor del danzón. Richard Egues, ¿con quién tocaba? Richard Egues con la Aragón también. Con Aragón también. Sí, pero la orquesta Fajardo graban aquellos dos famosos long play que tengo yo, y entonces él se exilia en Japón y la orquesta regresa a Cuba y Félix Reina se hace cargo, le cambian el nombre y se llama la Orquesta Estrellas de Cuba. Graban un disco que yo tengo, no pegó, le cambian el nombre otra vez, Estrellas Cubanas, y fue un hit espectacular. Espectacular, yo tengo todos los discos de Estrellas Cubanas. Y al principio del exilio cubano había muchos grupos musicales aquí. ¿Qué pasó con el conjunto la edad, universal? tú sabes que el ¿Qué pasó exilio con se está poniendo los bien? Jóvenes del Hierro? Queda la típica tropical. Que esa es la de Eduardo Aguirre. La de Eduardo Aguirre, que es un excelentísimo músico que debería de tener mucha más fama y mucha más plata y mucho más reconocimiento. Eduardo, ¿tú lo conoces? Un excelentísimo tremendo músico. Y además un historiador también. Historiador también, conoce mucho de esto. Lo que pasa es que el exilio ha sido tan largo que ya el Conjunto Impacto, el Universal, Jaime Vive, todavía Jaime García, de lo que íbamos a bailar nosotros cuando éramos jóvenes. Ya esta gente queda, la orquesta la orquesta de Roberto Gómez, los profesionales, queda Eduardo Aguirre, algunas otras orquestas que han venido de Cuba, una cantidad de jóvenes que han venido de Cuba con el nuevo ritmo cubano que se toca, que es más o menos un son variado, y con dengue y con timba y con todo eso, pero... Y entonces queda Norberto Maricela, que tiene un conjunto, el Conjunto Caribe, que es un fenómeno también. Y Albita, como Albita. Albita es descendiente de Celina Rautilio. Ella es una tremenda intérprete, una de mis favoritas, y además esa le pone un sabor a la música cubana que... Chirino. Bueno, Chirino es para la historia. Los arreglos, ayer mismo venía yo de San Agustín oyendo los discos de Chirino y estaba tan impresionada, no solo por las composiciones y los arreglos que él le hace, porque Chirino, además de ser un buen cantante, es un músico completo. Vamos a escuchar y hablar un poquito de un ritmo que bailaban nuestros padres, el danzón. Y bailarlo en un ladrillo. Creo que hay que lanzar, que bailar el danzón. Estamos escuchando ahí. Este es un disco que se llama, no sé si la cámara lo podrá coger, se llama The Cuban Danzón Before They Were Jazz.
El jazz llega a los Estados Unidos, se graba por primera vez en 1917. Ya el danzón estaba dando vueltas por el mundo entero. ¿En esta época? En esta época. Esto es de principio de siglo, la orquesta de Antonio María Romeo. Hay un grupo muy bueno. El Mago de la Estepa y el danzón, lindas cubanas. Hay un grupo muy bueno que se llama Danzón by Four. Oh, fenómeno. Con el uruguayo. El uruguayo. Buenísimo. Pero él se casó con una cubana y prácticamente vivió en Cuba y aprendió el danzón en Cuba. ¿Así? Buenísimo. Me gustaría que tuviera un poco más de ¿cómo se llama? De percusión. Sí. Yo soy mucho violín y eso. Me encantaría si le pudieran poner un poco más a la grabación y de percusión, pero cada uno graba como ellos quieren. Claro. Oye, ¿y cómo ves tú a todos estos músicos de la Cuba de hoy? Por ejemplo, Cuba tiene tremendos músicos. Por ejemplo, Juan Famuer es un tremendo bajista. Tremendo. Eres el primero que hace salsa estando en Cuba con la orquesta. Él empieza con Helio Rebé y se va en el 66 a organizar su... Para ponernos bien claro esto, que esta es una discusión y un tema de discusión siempre. ¿Por qué le llamas salsa a la guaracha? ¿O qué diferencia hay entre la guaracha típica cubana y la salsa? Bueno, lo que pasa... Vamos a explicar un poquito eso. Sí, eso es importantísimo. Yo siempre trato de cubrirlo. El problema es que cuando se rompen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 60... toda la música que se tocaba en Estados Unidos era de Cuba. Tú ves, con Tito Puente tenía a Vicentico Valdés de cantante. Toda la música que tú ves hasta el año 60 era música cubana, con Arsenio, con toda esta gente. Entonces se paraliza la entrada de música de Cuba. Entonces los músicos puertorriqueños de Nueva York, los músicos cubanos que ven enviados a Nueva York, los dominicanos como Johnny Pacheco, esta gente empiezan a coger la música cubana antigua, tradicional, y ponerles los arreglos de la música de ellos aquí, a crear algo... Y no le querían decir música cubana porque no había relaciones. Entonces le crearon la salsa, le pusieron el nombre salsa para que fuera más vendible. Y ese nombre, el nombre ha pegado tanto que no se lo quita nadie. Desde el punto de vista musical, ¿hay diferencia entre la guaracha típica cubana y la salsa? No, fíjate, a mí me dijo un músico cubano que la salsa era música cubana mal tocada. Pero la salsa, hay mucha... Mira, gracias a los puertorriqueños y los dominicanos, la música cubana... Mira, yo creo que a lo mejor somos un poquito hipersensibles, porque la música inevitablemente va a evolucionar. Y la salsa esa neoyorquina es una música excelente. Nadie puede poner en tela de juicio que Héctor Lavoe... Tremendo cantante. Un sonero extraordinario. Que Eddie Palmieri es un pianista, un arreglista. Uno de los fundadores, Eddie Palmieri con Johnny Pacheco. Y tú sabes, son de la gente que... y Willy Colón. Y Willy Colón son los tres principales de la salsa. Pero ¿por qué sale la salsa? Porque dejó de entrar la música cubana de Cuba. Y esta gente, gracias a estos músicos puertorriqueños y dominicanos, la música cubana se siguió tocando. Porque si tú ves esos discos, los otros días salió la lista de los 10 discos de salsa más importantes. Yo tengo 9 de los 10, me falta uno. No, son 10, no tengo la lista aquí. ¿Pero cuál es el primero, digamos, de esos 10? No, son discos que son clásicos de las ventas que han tenido. Los tengo en casa, no me los acuerdo de memoria. Pero te estoy diciendo, gracias a esos músicos, la música cubana se siguió tocando en los Estados Unidos. Ellos empezaron a modificarlo un poco y le pusieron su tumbado de Nueva York. Pero hay que darle reconocimiento, pero no puedes quitar que la música, la salsa es 70% música son cubanos y guaracha cubana. La próxima vez, por favor, apréndase la lista de memoria para que lo vean. Bueno, y entonces, ¿cómo se clasifica, por ejemplo, el cumbanchero? El cumbanchero es de Rafael Hernández. Que es un puertorriqueño. No, sí, pero eso es una guaracha escrita por Rafael Hernández, la escribió en La Habana, pero era puertorriqueño. Y muchas de las... Esa de Lola... Eran las 3 de la tarde, eso también es de Rafael Hernández. Es de Rafael Hernández y esa la escribió. Bueno, entonces eso no quiere decir que se mezcla la música. Bueno, como el rock and roll nace en Estados Unidos y lo tocan en Inglaterra. Oye, indiscutiblemente la influencia de la música puertorriqueña en Cuba es grande, porque tú tienes a Pedro Flores, mucha obsesión, muchas de las canciones de Rafael Hernández, Muñequita de Cristal, toda esa gente. La gente pensaba que estas eran canciones cubanas, y yo le digo, no, caballero, eso no son cubanas. Lo que pasa es que se hicieron famosos en Cuba. Oye, Eloy, ¿quién tiró la bomba? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró la bomba? Vamos a poner ¿quién tiró la bomba? Vamos a poner esa. ¿Cuál es? Háblame de esto. Ok, quien tiró la bomba se escribe durante, ¿te acuerdas la revolución contra Machado? Que se ponía la bombita esta.
¿Qué bombita? ¿La que se pone ahora? No, la que, que se ponía en los años 30. La que se pone los viejos ahora. Sí. Justo Carrillo en una de sus entrevistas decía que él era de los que ponía bombitas. Sí, es un son de Miguel Matamoros. Han perdido la fe y en ellos solo se ve. Es extraordinario, Miguel Matamoros. Fue el primer gran trío de América Latina. ¿Cuál? El de Miguel Matamoros. Miguel Matamoros. Ciro Cueto y Miguel. Pues los otros eran muy buenos. Después vinieron los también. Panchos en los años 40, que Oye, revolucionaron y esto que en el mundo se conoce como la nueva trova cubana, eso verdaderamente es bueno, un es la ritmo... música de trova de protesta, porque la trova tradicional de Cuba es la que hizo Sindo Garay, la que hicieron los grandes y trovadores. en mi tierra la bella, la trova espirituana. Ahora, la trova espirituana. Ya esas las tengo yo cuando quiero ir a ¿La trova espirituana? La trova espirituana. Ah, bueno. Tengo unos conjuntos en vídeo de Santo Espíritu que se Pues, acaban y vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Usted podrá conocer la música cubana, querrá ser un gran conocedor de los ritmos de nuestra tierra, pero estoy seguro que con Eloy Cepero está usted descubriendo muchas cosas que usted no sabía de nuestra música. Oye, Eloy, hay otro personaje que ganó fama internacional y yo no sé cómo se clasifica, me imagino yo como bolerista, Bola de Nieve. Bola de Nieve. Ignacio Villa, Un de genio, Guanabacoa. un genio. Sí, señor. Ignacio Villa, ese hombre, es más, se está haciendo, en estos momentos se está haciendo un disco aquí, recordando a Bola de Nieve. Ese hombre tuvo un impacto, pues precursor del movimiento del feeling. Sí. El miembro, ese movimiento que empieza con el año 47, donde es Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. El precursor de eso es Facundo Rivera. Facundo Rivero, el padre Lacho, Sí. tienes a René Tussaud, y Tusset y Bola de Nieve. Oye, Son precursores de ese movimiento. Guanabacoa dio muchos músicos Tremendo famosos. músico. Guanabacoa. El pueblo que más músicos dio de alto nivel, casi 23 músicos. Sí, Guanabacoa. De Guanabacoa, Bueno, Rita ese- Montaner, Lecuona, Bola de Nieve, Lecuona. tiene Juan Arrondo, tiene Juan Mercadal. ¿Recuerdo también es de él? ¿Eh? ¿Recuerdo también es de Guanabacoa? También Ernesto Y Lecuona. Margarita Lecuona. Tiene Margarita. Yo hice un artículo, 23 músicos de alta categoría de Guanabacoa. Para que tú Increíble. veas. Parece que el pasar la bahía. Mire, que Sí, Cuba Navarro. produjo tanto. Yo le estaba diciendo a una persona los otros días que nosotros podemos hacer un show diariamente de Cuba, de música cubana todos los días, y en 3 años no acabamos todos los compositores, los músicos, los cantantes, las orquestas que han habido. No, y ahora, mira, en el jazz, por ejemplo, que es algo que la gente desconoce, la influencia que ha Chano tenido Pozo cambió Chano prácticamente Pozo, el jazz en Estados Unidos con Dizzy Gillespie, efectivamente. en el año 47. Y bueno, Chano Pozo, Y Mario está Bauzá. Cándido, Mario Bauzá. Mario Bauzá, un músico cubano, trompetista y saxofonista, descubrió a Ella Fitzgerald, que es una de las grandes Sí. figuras Y no se de- conoce del Mario jazz. Bauzá. Mario Bauzá es tan importante como cualquier músico cubano. Lo que pasa es que emigró en el año 30 aquí, y fue director de musical de Machito, y Sí. escribió el primer Afro-Cuban Jazz que se llamaba Tanga. Algunos dicen que es Manteca, que lo escribió Chano Pozo con Dizzy Gillespie, otros dicen que fue Bauzá con Dizzy Gillespie, que es Tanga. Pero esa música cambió lo que hoy le llaman el Afro-Latin Jazz, porque no le quieren decir música afro-cubana. ¿Cómo le llaman ahora? Afro-Latin Jazz. Qué fino, ¿eh? No, Sí. y hubo un momento que le decían Cuban Bebop. Bueno, bebop, sí. Bueno, eso viene en los años 40. Cubop, es como Sí. lo decían, sí. Basado en el bebop también que de los años 40. Y nosotros debemos dejar de pasar a instrumentistas como Paquito Rivera. Bueno, Arturo esos son de los Sandoval, grandes. y Sandoval, Son vaya, de los ¿no? grandes. No, y hay uno que no se le da el reconocimiento que merece, que es un percusionista de jazz de fama internacional y reconocido sobre todo entre los músicos, es Ignacio Berroa. Oh, claro. Yo tengo un DVD de él, un DVD donde él toca, es uno de los grandes percusionistas. Era percusionista con Dizzy Gillespie en los últimos años de Dizzy Gillespie. Es lo que tú me dices de la música, digamos, moderna cubana. Ahora, yo hay veces que no las entiendo. Bueno. Sinceramente, yo no la entiendo. En Yo la Cuba- música que no pueda silbar, yo no la Bueno, entiendo. en Cuba lo que hay tremendos músicos. La música no ha habido buenos compositores. Puede ser que sea por la tristeza tan grande que hay en Cuba, como las composiciones en los 40, los 50 y hasta Claro. los 60, que eso fue lo más grande del mundo. En Cuba lo que hay unos tremendos músicos. Cualquier músico cubano que te llega a cualquier lugar del mundo tiene trabajo en cualquier lugar. Claro. En España, en Francia,
en todos los lugares porque son buenos músicos y casi siempre se reverten a la música tradicional de Cuba. Sí. La música más conocida que salió en los años 30 por Francia y por Europa. Bueno, ahora tenemos a Isaac Delgado, Isaac que acaba Delgado, de... está viviendo en Tampa. Muy bueno. Oye, ¿los jamaiquinos tienen alguna influencia en la música cubana? Bueno, sí, vamos a poner los jamaiquinos para que la gente lo oiga, porque yo siempre, todas mis conferencias, la cierro con esta canción. ¿Así? Escuchen esto, sí. ¿De quién es esto? Esto es de Niño Rivera. Del Escuchen jamaiquino. eso. No sé si lo podremos oír por lo menos la mitad. Pero ¿qué le pasó? Ese es gran a Feyó. ese pobre ¿Es el que canta? Es de Guanabacoa también. También de Guanabacoa. Y este tipo se llama el jamaiquino. Ese es el apellido que usa Andy García en su película La Ciudad Perdida. Se llama el personaje que hace... se llama Fico Feyó. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Esa canción la hizo muy famosa de Conjunto Casino. Esta canción me la metí. Pero la importancia que tiene es que la escribe Niño Rivera dentro del movimiento del film. Ahora ustedes verán el acompañamiento de las trompetas. Tremenda voz que tiene. Parece un clarín la voz esa. Se parece un poquito a Ahora Miguelito escucha los arreglos. Boni. Ya se rompió y rómpelo. Sí, pero que tiene una textura. Pero yo quiero bailar. Clarín de la selva. Oye, y Miguelito Valdés es otro músico que también... De los grandes de Cuba. Ese fue uno de los... Bueno, como decía, Benny Moré miraba a Cascarita, Orlando Guerra y a Miguelito Valdés como en los héroes de... Sí. Sí, eran las dos. A Cascarita. Las dos personas que más influenciaron a Benny Moré. Hay otro personaje cubano que tuvo una enorme influencia en Estados Unidos. Comenzó en la música, pero luego en la televisión, Desi Arnaz. ¿Cómo era Desi Arnaz de Bueno, música? Desi viene, tú sabes que el padre era alcalde de Santiago. de Cuba. Ellos emigran aquí cuando la caída de Machado. Y él crea un cuarteto, se llamaba el Cuarteto Siboney. Y entonces Javier Cuba viene aquí, se le enferma el músico, el cantante. Y alguien le dice, hay un cubano que va a Miami High y que tiene un conjuntico y lo traen. Y Desiderio Arnaz. Desiderio Arnaz. Se lleva, lo reemplaza esa noche y le gustó tanto a Javier Cuba que se lo llevó para Nueva York, para el Waldorf Astoria donde estaba cantando y lo demás es historia. Después decía, Arnaz trae la conga, él crea la famosa época de la conga que la empezó Miguelito Valdés y de la rumba que lo hace Desi Arnaz. Que hicieron una pila de películas de televisión. Cantidad. Oye, el programa ese ahí, los Lucy. Esa música la escribió Marco Rubio. Y sin embargo no le Marco Rubio, presidente de la Cámara de Representantes. No, Marco Rizzo, perdón. Es que Marco Rubio... No, Marco Marco Rubio Rizzo también era el como director musical del show de Lucy. De Lucy. Claro. Pero nunca le dan el crédito, le dan el crédito a otra persona. Y está también, por supuesto, Chico O'Farrill. Uno de los grandes arreglistas y de los grandes músicos. Yo tengo un CD de Cuarteto de Aida de los años 57 que dirigió en La Habana, que es para morirse. Tienen que ir un día a casa. Bueno, que nos Hay un invite. día y vamos a hacer una comidita para que oigan, para cuando que se quieras. vuelvan locas. Para que se vuelvan locos ustedes ahí oyendo Si buena nos vemos música. locas un poco. Bueno, va y se vuelven locos cuando oigan tan buena No, música. yo no sé, Ricardo, pues yo loca no me vuelvo. Yo todavía no me ha dado, por eso creo que no va a ocurrir. A pesar de que te gusta la música. Pues no, vaya, son... Bueno, y no hemos hablado, aunque la vimos brevemente, cantar Pinas del Río de Celia Cruz. La Celia Cruz en Cuba y luego la Celia Cruz que se tiene que fue más exiliar. famosa en los Estados Unidos que en Cuba. Y en Cuba ya era una superestrella. Las dos grandes artistas negras, Olga Guillot y Celia Cruz, que llegan y se convierten en cantantes. Bueno, lo que sucede es que cuando llegaron aquí se internacionalizaron. Más o menos estaban... Es que Celia era tan... Cuando ella muere, ustedes estuvieron, bueno, hicimos un programa juntos ese día. Eran las llamadas de Turquía. Yo estaba cogiendo las llamadas de Radio Martí. Oye, yo estuve en Nueva York en el entierro, ni el entierro en la funeraria en que estuvo, fue donde tendieron también el cadáver, que en paz descanse, de Jacqueline Kennedy. Fue muchísima más gente. Allí a la funeraria, allí estuvieron Jacqueline Kennedy y Robert Kennedy, y pasó muchísima más. Oye, las llamadas que gente. venían del mundo Cuando entero. estuvo Celia Cruz Y hoy allí. comenzaron las horas fúnebres de Pedro Knight. Comenzaron en Los Ángeles
Y lo ponen como el marido con uno de los músicos más importantes, mejor dúo de trompeta que ha habido en Cuba, Carlito Licea con Pedro Nay. Y nadie lo menciona. Ese fue, además, fue director musical porque ya no tenía que tocar. Pero es un tremendo músico. Y es más, cuando ella viene a la primera cita con Rogelio Martínez, ella vino sin las partituras, y el que la recibió, que vino 15 minutos antes, fue Pedro Nay. Le dijo, pero tú no trajiste las partituras para el piano. Y dice, no, y dice, yo te voy a hacer los arreglos para cuando Rogelio esté aquí, que es puntual, tengan las partituras en tus manos, los arreglos. Es que la Sonora Matancera es un fenómeno increíble, y te voy a decir algo que a mí me llama la atención, no voy a decir que me molesta, pero me llama la atención. Hay países en América Latina donde hay todo un culto de la Sonora Matancera. En Colombia. Todas las ciudades de Colombia hay un programa diario de la Sonora Matancera. Y México. México vino la Sonora Santanera. Pues vamos a hablar de esto después de esto, con permiso. Pero sin embargo aquí no se habla de la Sonora Matancera. No. Bueno, vamos a regresar enseguida. Seguimos con el Factor Brown y este programa de música de altura, música cubana. ¿Cuántos sectores nos quedan? Por eso seguimos conversando con Eloy Cepero y vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar de este libro que tú escribiste, Memorias de un Pedro Pan, relato de una familia cubana desde Bahía Honda hasta Islandia, que es una más o menos autobiografía tuya y de mi familia y una historia de tu familia. ¿Por qué de Bahía Honda a Islandia? ¿Por qué? Esa es la pregunta que todo el mundo se dice, porque hace 6 años tuve la sorpresa de encontrar una hija que antes de salir de Island tuve un romance con una muchacha. Tú estuviste en la Marina, vamos a explicar, estuviste en la Marina. Asistente del almirante ya, y tuve un romance, y a los 30 años se me apareció la hija. ¿No sabías que...? No sabía, lo encontré, me encontró por O sea, tú tuviste un romance allá, una novia. Sí, una novia, y me transfirieron, y nunca supe que la muchacha había quedado en estado, y 30 años después... Y entonces esta niña... ¿Cómo que...? Me encontró por internet. Por internet. ¿Qué edad tenía ella cuando te encontró? Ella tenía 29 años cuando me encontró. Pero tú no tienes idea que tenía una hija en Islandia. No, yo sabía que había tenido un romance, pero lo que... Tú como buen marino, en cada puerto un amor, ¿no? Y entonces, pero fue la sorpresa más grande, porque primero, hoy en día ya viven con nosotros, ya compraron casa aquí, están entre nosotros. Ella y el esposo. Ella y el esposo. Tengo 2 nietos vikingos que son 2 muñecos rubios de ojos verdes. ¿Se parece a ti? Se parece al papá de él. Ella, la niña tiene la personalidad mía un poco intranquila. ¿Y hablan algo de español? La niña está estudiando el español y ya lo escribe casi perfecto, entiende bastante. Y habla noruego. Bueno, ellos hablan como 4 o 5 idiomas cada uno, porque tú sabes que en Europa... Pero ha sido el encanto de la felicidad de pronto de una familia de 4 que éramos, ahora somos 8. Y mientras tanto tú habías formado otra familia. ¿No? ¿Y tienes hijas? Tengo 2 hijas que... ¿Y cómo se llevan? Muy bien, adoran a los sobrinos. Desde el primer momento fue un amor a primera vista. ¿Y tu esposa no se enojó ni nada? En lo absoluto. Mi esposa, usando la cabeza bien usada como... una mujer tan inteligente. Había pasado antes del matrimonio. Había pasado antes del matrimonio. Y hoy en día... ¿Espinaraña también tu mujer? No, ella es de La Habana, pero decidió que era más fácil, iba a ser más barato que vinieran ellos para aquí que mandarle todos los regalos a Isla, de lo caro que era. Óyeme, esto es un recuento de tu familia, de que llegó a Cuba, y la familia de Eloy llegó a Cuba... Bueno, los Cepero, la familia Cepero, los primeros 300 pobladores que vienen a Cuba, habían 36 parejas, 36 familias. Una de ellas fue la familia Cepero, Francisco Cepero, que es el padre de la familia de los Cepero, y pude encontrar todas estas en el Conde de Jarú, que hizo una analogía de estas 36 familias, y murió en el año 50 y pico, 54, 55, y dejó, por cierto, la historia de toda la familia de los Ceperos. Pero esta comienza cuando nace mi abuelo, en 1881, cuando se había terminado la Guerra Chiquita. Okay. Y entonces empecé a buscar datos, llevo más de 20 y pico, casi 30 años haciendo research. ¿Y tú estás emparentado con el doctor Carlos Prieso Carrasco, presidente de Cuba? Mi padre, mi abuela era prima hermana de Doña Regla. Sí, ellos eran de Carlos Socarrá, que había sido coronel del ejército libertador en Pinar del Río, junto con las tropas de Maceo. Y entonces ahí está en esta historia cómo nace mi abuelo y nacen todos los abuelos. Yo he podido, en entrevistas que desde muchacho
fui entrevistando a mi familia y pues reuniendo todos estos datos junto con fotografías. Hay cantidad de fotografías aquí. 400 fotografías, entonces vas a ver... Aquí hay 400 fotografías. 400 fotografías. Vas a ver cada capítulo acompañado por la fotografía y vas a ver todo desde que comienza la Guerra Chiquita, la liberación de Cuba, el comienzo de la República, la revolución del 33 contra Machado, vas a ver en la fundación del Partido Ortodoxo, que mi padre fue uno de los fundadores en Pinar del Río, vas a ver entonces el golpe de Estado de Batista, vas a ver el triunfo de la revolución de Castro, la salida de nosotros por Pedro Pan y hasta el día de hoy con todo lo que ha pasado en mi familia hasta el año pasado. Ven acá, Cepero, y creo ¿cuántas copias se han vendido este libro? Como 1000 copias. 1000 copias. Sí, ¿Y va a estar en la Feria del Libro? ¿Estuvo en la Feria del Libro o va a estar en la Feria del Libro? El año pasado la mandé por correo y no llegó, y entonces este año la voy a llevar personalmente porque la queríamos exhibir y nunca la pudimos exhibir el año pasado, pero este año me parece que va a ser hasta mejor porque voy a tener la hija mía de Iceland aquí que va a participar. Oye, y tú eres un gran coleccionista de cosas cubanas. Postales. ¿Verdad que sí? ¿Saliste de Cuba? ¿A qué edad tenías? 15 años 15 en la Operación años. Pedro Pan. Caí en casa de unos americanos maravillosos. Nos criaron a mis dos hermanos y a mí hasta que mis padres salieron de Cuba. Ellos los trajeron. Y esa pasión por Cuba. Bueno, es que estudié en el Carler College, tuve unos grandes maestros como Rolando Espinosa, que era un hombre tan cívico, historiador, y tuve tremendos, estudié historia en la Universidad de Miami con Jaime Schussli, que fue uno de mis profesores, Robert Magnico, he cogido muchos cursos con Luis Aguilar León, con Carlos Alberto Bueno, pero Montaner. aparte Eloy, de la cuestión de tus maestros, tienes que tener algo muy dentro de ti, muy cubano, muy pinareño, que te haya llevado por este derrotero. Bueno, coleccionista y demás. Yo Historiador, porque tú eres historiador. Historiador también, pero fíjate, yo saco la Operación Pedro Pan, mi padre dice, vamos a darle una vuelta a Cuba para que conozcan a Cuba. Y yo fui comprando postales. Compré 500 postales. Hice mi álbum en Cuba. Cuando salimos mis hermanos y yo en la Operación Pedro Pan, mi madre dice, vamos a quedarnos con este álbum, aquí yo te lo llevo. Sale ella después y se lo dejó una amiga de ella. Se le olvidó a quien se lo dejaron. Pasaron 35 años. Y haciendo un programa con Ninosca en la WQBA, la señora me oye en Cuba y me manda una carta diciendo, estoy viejita, ciega, manda a buscar. La señora que tenía la colección. Señora que tenía. Óyeme eso. Entonces llamé a la prima mía que vivía en Guatemala, Iraida Alonso, va a Cuba, recoge el álbum y me lo trae. Cuando yo vi el álbum, empecé a llorar en frente de mis empleados, que teníamos casi 80 empleados, y aquello fue un... Oye, y yo me imagino que sueñas con volver a hacer ese recorrido de punta a cabo. Bueno, sí, lo voy a hacer otra vez. Ya he hecho 2 libros más. No, pero regresar a Cuba cuando caigan los cambios. Con mi cuñado voy a hacer yo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Rafael. ¿Viste qué rápido? Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, Eloy, y a ustedes que han estado participando desde sus casas. Gracias por su sintonía, nos vemos el lunes. Las opiniones emitidas por los invitados o panelistas del pasado programa no son responsabilidad de esta estación.